gracias por acompañarme en este nuevo video. Espero te encuentres muy bien donde quiera que tú estés. Les deseo lo mejor. Bueno, como se acerca San Valentín, hoy es una lectura especial para esa fecha de San Valentín. Hoy tengo aquí a la enfermera de Elsa y la doctora de Elsa también. Las dos desean que yo le haga un cuento, algo especial sobre San Valentín. A ellas también les fascina los cuentos, entonces aquí están los invitados para este cuento. Espero que así como ellos sacaron una cita conmigo, espero que tú también te sientas cómodo y puedas disfrutar de este ASMR. Muy bienvenidos. Póngase cómodo y cómoda allí donde tú estés en tu casa. Y gracias por permitir llegar hasta su espacio favorito. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, empezamos con la lectura. Como les dije, estos son muy amigos de mi amiga Elsa, la enfermera que cuida a Elsa, y la doctora. La doctora se llama Elizabeth y ella se llama María. Bueno, está titulado como La carta que nunca llegó. Sofía trabajaba en una pequeña librería del centro. Todos los años, el 14 de febrero, veía parejas entrar en busca del libro perfecto para regalarse, pero para ella San Valentín siempre había sido solo otro día en el calendario, hasta que encontró aquella carta. Estaba escondida entre las páginas de un libro viejo de poesía, amarillenta y frágil, como si hubiera estado esperando ser descubierta. La abrió cuidado y ella hizo una lectura. En esa carta decía: querida Elena, si el destino tiene que leas algún día sabrás que siempre te he amado. Te esperé en aquel café bajo la lluvia tardía y fría, pero nunca llegaste. Tal vez la vida nos llevó por caminos distintos, pero mi corazón nunca dejó de buscarte. Solo te digo, feliz San Valentín, donde quiera que estés. Te sigo amando en silencio. A medida que Sofía iba haciendo la lectura, sintió un escalofrío sobre su piel. No había fecha en la carta ni firma, solo un amor atrapado en el tiempo. A medida que ella hacía lectura, ella sentía erizada en su piel. Sofía quedó muy intrigada. Buscó pistas en el libro y encontró un recibo viejo con el nombre del café mencionado en la carta. Decidió ir allí al día siguiente. El café aún seguía existiendo, aunque el tiempo no había cambiado. Se acercó al dueño muy lento, pero Sofía le dio muchos nervios porque sabía que estaba en el lugar donde
que Sofía quedó muy intrigada sin saber quién era partícipe de esas letras tan bonitas. El café aún seguía existiendo, aunque el tiempo lo había cambiado. También en aquella carta había un dibujo de ese lugar, de esa pista que Sofía tenía en sus manos. Ella se puso muy feliz, ya que estaba en el lugar de esa carta donde lo había escrito aquel autor. Aunque el tiempo lo había cambiado, se acercó al dueño despacio. Ya era un anciano de sonrisa muy amable y frágil. Sofía le dijo al dueño de la cafetería: es que vengo aquí a hacer una investigación de una carta perdida. El dueño se sorprendió y dijo: ¿cómo así? ¿Cuál carta? ¿De qué me hablas, Sofía? Sofía le dijo: sí, señor, en mis manos tengo una carta. El dueño se llama Raúl. Sofía le dijo: vea, don Raúl, esa carta estaba muy escondida entre las páginas de un viejo libro de poesía, amarillenta y frágil, como si hubiera estado esperando ser descubierto. Cuando yo la abrí, me tomé la atribución de leerla, y ahí fue donde encontré esta carta, y está titulado La carta que nunca llegó. Va dirigido para una tal que se llama Elena, y por eso estoy aquí, ya que en esa carta también había como una pista, como un croquis, para que me entiendas muy bien, don Raúl. Don Raúl dijo: ¿en serio? ¿Y cómo sabes que es aquí, en mi cafetería? Sofía tuvo que contar la historia de cómo llegó allí. Le digo: vea, don Raúl, por eso estoy aquí, ya que en esta carta hay un dibujo, hay un croquis. En este croquis está dibujado la cafetería y el nombre. Por eso llegué aquí. Así que siéntate bonito de cómo hay una carta tan especial y tú sin darse cuenta. Bueno, entonces digo, busqué las pistas de ese libro y di con el nombre del café mencionado en la carta. He decidido ir allí y por eso estoy aquí presente. Don Raúl quedó muy sorprendido y le dijo: ah, susurró él con melancolía, esta carta debe ser de Andrés. Le dijo don Raúl a Sofía: venía aquí cada San Valentín con la esperanza de verla, pero un día dejó de venir. Nunca supe qué pasó con Elena.
a Sofía. Sofía quedó muy emocionada. Sofía sintió un nudo en la garganta. La historia de amor inacabada la conmovió muchísimo. Don Raúl sí sabía de esa carta, pero él no había pensado que esa carta seguía existiendo en ese lugar. Esa noche publicó la carta en las redes sociales preguntando si alguien conocía a un tal Andrés o Elena. Pasaron días y días sin respuesta, como también pasaron años. Esas cartas estaban por las redes sociales como más de 10 años, pero Sofía vivía muy intrigada. Ella miraba en sus correos, en sus notas, mensajes y mensajes, pero no había ningún mensaje de esa carta que ella quería saber si ya había alguien o dueño de esas cartas. Sofía cada 14 de febrero estaba muy preocupada, pensando que esa carta aún seguía pasando los años y nadie aparecía como dueño, hasta que llegó justo un 14 de febrero. Llegó un mensaje inesperado. Le escribió un correo electrónico a Sofía. Dijo: hola, soy Elena. Nunca recibí esa carta. ¿Dónde la encontraste? Por favor, dígamelo. Esa carta es para mí. Siempre la estuve esperando, pero nunca llegó. Lo he buscado por años, pero nunca supe dónde estaba. Con ayuda de Sofía rastrearon a Andrés. Vivía en un hogar de ancianos, aún conservando un viejo libro de poesía con una foto de Elena en su juventud. Cuando se reencontraron, Andrés tomó su mano con ternura. Sabía que un día vendrías, le dijo Andrés a Elena. Ese San Valentín, después de toda una vida de espera, su historia finalmente tuvo un final feliz. Todo gracias a Sofía, que ayudó a encontrar esa carta. Fue un encuentro muy lindo. Ambos empezaron a llorar. Elena y Andrés, cogidos de las manos, pero sabían que al fin habían llegado a su final de esas cartas que estaban perdidas en muchos años. Y Sofía entendió que el amor verdadero nunca se pierde, solo espera que el momento adecuado llegue para florecer. Les cuento que me conmovió muchísimo leyendo esta carta tan bonita y saber que, a pesar de que ya estaban muy viejos, se encontraron. Fue un reencuentro hermoso y espero que a ti también te haya gustado. Aquí estos dos invitados están muy felices de que yo les hubiera hecho esta lectura tan bonita justo un 14 de febrero. Justo un 14 de febrero. No siento
se me